Bienvenidos a nuestro canal Investigadores de la Ciencia. Mi nombre es Virginia Abad. Somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Yasmin Yamilet Reyes Escobar. Hola de nuevo, mi nombre es Dulce Tamriz y en esta ocasión les presentamos el capítulo 6 del libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Este capítulo aborda lo que es el tema de formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa. Entonces, quiere decir que en este capítulo sabremos más de qué es la hipótesis, cómo la formulamos, si existen tipos de hipótesis y si se incluyen todas las investigaciones y empezamos. Aquí vamos a iniciar con nuestro tema. Vamos a empezar viendo qué es una hipótesis. Una hipótesis dice que son explicaciones alternativas del fenómeno, o problema investigado, formuladas como proposiciones o afirmaciones y que constituyen las guías de un estudio. O sea, esto quiere decir que simplemente vamos a hacer una hipótesis, o sea, que es algo que nosotros tenemos que comprobar. Es como una suposición de nuestra investigación que estamos realizando. También las hipótesis son respuestas provisionales a las preguntas de investigación que se tienen que confirmar o no se confirman a la hora de realizar la investigación. O sea, esto quiere decir que nosotros vamos a generar hipótesis, vamos a hacer hipótesis, vamos a redactar hipótesis y que después de que nosotros realicemos nuestra investigación, con la investigación que nosotros hacemos, ahí nosotros vamos a confirmar si fue cierta nuestra hipótesis o no fue cierta nuestra hipótesis. La podemos ir contextualizando en cuanto al lugar, al tiempo, también se puede aplicar como en personas, en organizaciones, en procesos, en países, en hechos. Podemos ver características. Asimismo, las vamos a ir relacionando con las variables. En la siguiente diapositiva vamos a ver diferentes ejemplos de hipótesis. Por ejemplo, acá tenemos 4 hipótesis. La primera dice, los formuladores tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores. Perdón, era fumadores. Aquí es una hipótesis, o sea, es una suposición. No quiere decir que sea 100% cierto, y tampoco quiere decir que sea 100% falso, sino lo que nosotros tenemos que hacer es realizar nuestra investigación y a base de nuestra investigación ya vamos a saber si es cierto o no es cierto. Vamos a hacer lo mismo en esta hipótesis que dice, el matrimonio y la cohabitación mejoran el nivel de satisfacción con la vida. También lo vamos a hacer lo mismo, que a la hora de realizar nuestra investigación, vamos a contestar nuestra hipótesis, vamos a afirmar nuestra hipótesis si era cierta o no. Y podemos ver los otros 2 ejemplos que dicen, a mayor motivación intrínseca en el trabajo, mayor satisfacción laboral. O la otra que dice, el método interfase para enseñar robótica a los alumnos de primaria es más eficaz que el método Max. Entonces, como les digo, dependiendo de nuestra investigación, así es como vamos a ir confirmando nuestras hipótesis. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En nuestra siguiente diapositiva vamos a ver si en todas las investigaciones cuantitativas debemos forzadamente plantear hipótesis. Las
Nosotros formulamos hipótesis dependiendo del alcance inicial de nuestro estudio. Las podemos generar antes o después. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son solamente aquellas que tienen un alcance correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra, dato o un hecho. Esto quiere decir que las investigaciones cuantitativas sí generan forzadamente una hipótesis, pero tienen que tener un alcance descriptivo, o sea, que se pueda describir qué es lo que pasa, pero que también nos pueda proporcionar una cifra, o sea, que se pueda medir, que tenga datos y que tenga hechos. Las variables contenidas en la hipótesis, o sea, ¿qué son las variables contenidas en la hipótesis? La variable es una propiedad o un concepto que vuelve a variar, a cuya fluctuación es susceptible de medirse u observarse. Por ejemplo, las variables pueden ser edades, pueden ser géneros, pueden ser liderazgo, puede ser precisión arterial, o sea, pueden haber un sinfín de un sinfín de variables en las cuales nosotros nos podemos enfocar. En la siguiente diapositiva, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Aquí nosotros nos generamos muchas preguntas sobre las hipótesis. Por ejemplo, una de las primeras dice, ¿las hipótesis siempre resultan verdaderas o ciertas? Aquí no necesariamente resultan verdaderas. Son explicaciones tentativas, no los hechos entre sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vaya a comprobarse. Es lo que yo les decía, que nosotros vamos a ir haciendo hipótesis a base de nuestra investigación, y que al terminar nuestra investigación nos vamos a dar cuenta, o sea, si en serio son verdaderas o no son verdaderas. Pero uno las hace, ahí mismo lo dice, ¿no? Es sin tener la certeza de que sí vayan a ser comprobadas o de que no vayan a ser comprobadas, ni que vayan a ser ciertas, ni que tampoco vayan a ser ciertas. Eso lo vamos a ver al final de nuestra investigación. Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿cuántas hipótesis deben formularse en una investigación? Todo va a ir dependiendo de cómo nosotros planteemos nuestra investigación y el número de preguntas de investigación que formulemos, de las cuales se pueden establecer respuestas tentativas. Entonces aquí no hay un número específico, sino que dependiendo de cómo nosotros planteemos nuestro problema de investigación, así nosotros también vamos a ir haciendo nuestras hipótesis. ¿Cuántas variables podemos incluir en una hipótesis? Es otra de las preguntas. Pueden ser 2, pueden ser más, cuando las variables son correlacionales o casuales. En el caso de las hipótesis que pronostican un dato, incluyen la variable base y la de la predicción y el tiempo que será de referencia. O sea que ahí también va a ir dependiendo. Otra de las preguntas es, ¿de dónde surgen las hipótesis? Las hipótesis se van derivando o van surgiendo de la revisión de la literatura, o sea, dependiendo del marco teórico. Dependiendo de nuestro marco teórico, de que nosotros investiguemos, así van a ir siendo las hipótesis. Y el planteamiento del problema también va a haber mucho a la hora de generar nuestras hipótesis. Otra de las preguntas que más nos hacemos es qué tipos de hipótesis podemos formular. Puede ser hipótesis
de investigación o hipótesis nulas o hipótesis alternativas. O sea que existen 3 tipos de hipótesis en las cuales nosotros nos podemos hacer y podemos realizar. Le voy a dejar el tiempo a mi compañera para que pueda seguir explicándoles el tema. Y siguiendo con el tema, vamos con la siguiente diapositiva, que nos presentan las características de las hipótesis. Aquí nos dice que las principales características que deben tener las hipótesis son las siguientes. La primera dice que una hipótesis debe referirse a una situación real. Aquí nos da un ejemplo. Dice, una hipótesis relativa a alguna variable organizacional. Digamos, la disposición a trabajar en equipo deberá poder probarse en condiciones reales con ciertos colaboradores de organizaciones existentes. En la segunda nos dice que las variables o términos de las hipótesis deben ser lo más concretos, entendibles y precisos que sea posible. Y aquí, para entender el tema, esta característica nos presenta un ejemplo que dice que enfermedad, contaminación y malestar interno son conceptos muy generales que tenemos que sustituirlos por otros más específicos, como enfermedad diverticular, índice de contaminación del aire o depresión. La tercera característica nos dice, los términos o variables de una hipótesis deben ser observables o medibles. Los objetos y las preguntas de investigación no incluyen morales ni cuestiones que no podamos medir. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos basarnos en nuestra investigación y no lo que creamos nosotros que sea lo más conveniente o que nos enfoquemos en nuestras creencias. La cuarta característica nos dice que la relación propuesta entre las variables debe ser clara, lógica y creíble. Esas son las características. Pasamos a la siguiente diapositiva que nos presenta los tipos de hipótesis. Como ya lo había mencionado nuestra compañera, son 3 tipos. Pero empezamos con la primera, que es la hipótesis de investigación. Esta hipótesis se desglosa en 4, o sea, se divide en 4. La primera tenemos predictivas de un valor, o también se le puede llamar cifra o dato en tiempo determinado. Dice que esta hipótesis de investigación se utilizan para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se observarán o medirán. Dice que estas pueden ser específicas de una cifra o rango. Como en la segunda tenemos las hipótesis de investigación correlacionales. Dice que lo que hacen estos es establecer vínculos entre 2 a más variables. Y dice que corresponden a los estudios correlacionales. Como la tercera, tenemos la hipótesis de investigación de comparación de grupos o categorías. Dice que lo que estos hacen es comparar 2 a más grupos, categorías, procesos o hechos en términos cuantitativos. Dice que estos pueden ser direccionales o no direccionales. La cuarta tenemos hipótesis de investigación causales. Dice que estos nos plantean relaciones de causalidad entre las variables incluidas en nuestra investigación. Dice que estos establecen relaciones de causa y efecto y regularmente son direccionales. Y aquí terminamos con la hipótesis de investigación. Siguiendo con la otra diapositiva, tenemos lo que son el segundo tipo de hipótesis, que esta sería que serían las hipótesis nulas. Lo que hacen estas hipótesis es negar lo que afirman las hipótesis de investigación. Y para entender esto, tenemos un ejemplo que dice que si la hipótesis de investigación propone los universitarios le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las universitarias.
Entonces, lo que haría la hipótesis nula aquí sería negarlo. Por ejemplo, los universitarios no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las universitarias. Como podemos ver, digamos, las nulas niegan las hipótesis de investigación. Entonces, por lo tanto, estas hipótesis nulas también se clasifican en 4. Y básicamente lo que hacen estos es negar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la hipótesis nulas predictivas. ¿Qué es lo que hacen estos? Es que niegan el valor predicho de las hipótesis. O, digamos, contradicen todos. Contradicen las hipótesis de investigación. Entonces, prácticamente también tienen 4 partes que serían igual que las hipótesis de investigación, pero prácticamente lo que hacen estos es negar estos. Esto sería el segundo tipo de las hipótesis. Pasando con la siguiente diapositiva, nos encontramos con el tercer tipo de hipótesis, que serían las hipótesis alternativas. Estas hipótesis prácticamente son posibilidades opcionales ante las hipótesis de la investigación y las nulas. O sea, prácticamente estas hipótesis van de la mano. Por ejemplo, en las hipótesis nulas negaban las hipótesis de investigación. Ahora vienen las alternativas, lo que hacen es buscar otras posibilidades a las de investigación y nulas. Y de ejemplo tenemos aquí, para entenderlo. El ejemplo dice, si las hipótesis de investigación establece este automóvil es negro, la nula afirmará este automóvil no es negro. Y podrían formularse una o más hipótesis alternativas. Como les digo, son posibilidades y entre las posibilidades estaría las hipótesis alternativas postulan, este automóvil es azul, este automóvil es verde, este automóvil es blanco, etc. Dice que estas hipótesis se simbolizan con una H y una A y dice que solo pueden formularse cuando verdaderamente hay posibilidades y cuando no es así, no lo tenemos que hacer. Entonces aquí terminaríamos con los tipos de investigación. Y siguiendo con la diapositiva, tenemos el siguiente tema, que estos son preguntas esenciales para entender las hipótesis en una investigación. Aquí la primera pregunta nos plantea, ¿en una investigación se pueden formular hipótesis de todo tipo? Pues aquí nos dice que sí. Dice que hay investigaciones que dice que formulan hipótesis de pronósticos, de datos, de correlación, de comparación de grupos y causales. Pero dice que esto todo dependerá de nuestro planteamiento del problema, que esto incluye el número de investigación, las cuyas respuestas pueden anticiparse o conjeturarse. Y siguiendo con las preguntas, tenemos la segunda, que nos dice, ¿qué se hace con las hipótesis en la ruta cuantitativa? Pues lo que se hace en las hipótesis en la ruta cuantitativa dice que se someten a una prueba o escrutinio empírico y esto nos servirá para determinar si son apoyadas o refutadas por los resultados de la investigación. Como decía nuestra compañera, o sea, en esta ruta, entonces ya al final de nuestro estudio, lo que va a hacer es si se va a probar estas hipótesis o no. Eso es lo que nos quiere decir. Y en la tercera pregunta tenemos, ¿para qué nos sirven las hipótesis y cuáles son sus funciones? Dice que las hipótesis guían y orientan al investigador hasta el final de la ruta del proceso cuantitativo. Y también trata de describir y explicar el fenómeno o problema al que se refieren y apoyar a la prueba o escrutinio de las teorías. Eso es básicamente lo que hace la hipótesis. En la cuarta pregunta se nos presenta ¿qué ocurre cuando no se aporta
evidencia en favor de las hipótesis de nuestra investigación. O sea, ¿qué ocurre cuando nuestras investigaciones son rechazadas o no tienen nada que ver? Pues aquí nos dice que si dimos lo mejor de nosotros, nuestro mejor esfuerzo, y recorrimos debidamente la ruta cuantitativa, nos cuidamos, cuidamos los pasos, seguimos todos los pasos que se deben hacer en esto, pues dice que no nos tenemos que preocupar. Lo importante es que generamos conocimiento, que es la meta de nuestra investigación. Y aquí culmino yo con mi explicación. Ahora le dejo el tiempo a mi compañera Virginia. Muchas gracias. Continuando con el tema, vemos las siguientes preguntas. ¿Qué hay de las variables que están contenidas en las hipótesis? ¿Debemos definirlas? ¿Cuál es su papel? Las hipótesis relacionan variables. Por lo tanto, al formular una hipótesis es indispensable definir los términos o variables incluidos en ellas. Esto es necesario por varios motivos. Número 1, para que el investigador, sus colegas, los lectores u usuarios del estudio, en general, cualquier persona que examine la investigación, pues le proporcione el mismo significado a los términos o variables incluidas en las hipótesis. Hay variables que no generan confusión como edad o género, pero la mayoría sí pueden tener varios significados y verse desde distintas perspectivas. Número 2, asegurarnos de que las variables puedan ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas, es decir, que de ellas se pueden obtener datos de la realidad. Número 3, evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación, porque las variables y no solo las hipótesis se contextualizan. Y número 4, poder comparar nuestros resultados con los de otros estudios, saber si estamos hablando de lo mismo y puede hacerse tal comparación. Las variables deben ser definidas de dos formas, conceptual y operacionalmente. En la siguiente diapositiva podemos ver la definición conceptual o constitutiva. Y dice que es aquella que precisa o indica con otros términos cómo vamos a entender una variable en el contexto de nuestra investigación. Generalmente se trata de una definición acordada y validada por una comunidad científica o profesional, y esta se origina de la revisión de la literatura. Desde luego, para toda variable nueva, siempre como artículos de revistas, habrá quien deba definirla por primera vez, particularmente en estudios exploratorios. Cuando la definición conceptual describe la esencia o las características de una variable, objeto o fenómeno, se le denomina definición real, según Reynolds, 1986. En la siguiente diapositiva veremos lo que es la definición operacional. Y la definición operacional significa que consiste en el conjunto de procedimientos, técnicas y métodos para medir una variable en los casos de la investigación. Constituye las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales que indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Aquí podemos ver que es de gran importancia resaltar que es que las definiciones conceptuales y operacionales son necesarias en todos los estudios, aun cuando no se formulen hipótesis. Y por último,
vemos la investigación en el desarrollo profesional. Pues a lo largo de nuestra vida profesional formularemos y someteremos a prueba diversas hipótesis. Asimismo, pues estaremos lidiando constantemente con hipótesis de diferencia de grupos. De igual modo, las hipótesis correlacionales, por ejemplo, a mayores explicaciones sobre el tratamiento médico, psicológico, dental. Asimismo, con hipótesis de diferencia de grupos. Las hipótesis causales siempre se tendrá que estar cuestionando y probando relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, la satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental del interior de la oficina donde se elabora incrementa significativamente la satisfacción general del espacio del trabajo por parte de sus ocupantes y su desempeño laboral. Dice que un ejercicio interesante es visualizar el tipo de hipótesis que se pueda intentar probar cuando se esté desempeñando una profesión. Y para ir finalizando, en resumen, las hipótesis son explicaciones tentativas sobre el problema de investigación o fenómeno estudiado que se formulan como proposiciones o afirmaciones. Regularmente relacionan dos o más variables y pronostican un dato, valor o cifra. Toman la estafeta del planteamiento del problema para guiar la investigación. También podemos recalcar que las hipótesis emanan del marco o perspectiva teórica y del planteamiento del problema. También puede deducirse de una teoría e incluso de la experiencia. Así concluimos el video esperando que sea de su utilidad.